Una ¿puede sección, ser? sí, una nueva sección que, nada, hacía rato tenía ganas de hacer esto que hemos llamado Historias Cuervas, Muy bien. ¿no? Que es bucear un poco por la historia de nuestro amado San Lorenzo y encontrar algunas perlitas, ¿no? Personajes, datos curiosos, giras raras y demás. Vamos a arrancar en este caso y también como una cuestión de homenaje, ¿no? Al señor Juan Carlos Carotti, más conocido como Tito, que nos dejó físicamente hace unos días, lamentablemente. Sí. Y bueno, me parecía una buena forma de arrancar esta nueva sección con un tipo que dio mucho por San Lorenzo, sobre todo en el laburo con los juveniles, en las divisiones formativas. Fue integrante de los Caras Sucias. Tito jugó entre el año 61 y 66 en San Lorenzo, llega desde Newell's, donde él se inicia futbolísticamente. Jugó 63 partidos, 12 goles. La mayoría de esos goles los hizo en el torneo 63, que fue donde tuvo mayor titularidad y mayor preponderancia en el equipo. Ahí vemos algunos Muy datos bien. Mirá qué de buena Tito figurita. Carotti. Alta figura. Nacido en Casilda, ¿no? En el año 42. Llega como volante creativo, de hecho llega para reemplazar a San Filipo, que se iba a Boca en esa época. Obviamente un jugador de muy diferentes características, pero en su por lo menos en sus inicios era una especie de número 10, ¿no? De esos viejos número 10. Después fue perdiendo ese lugar en la cancha con la aparición de los Caras Sucias en el 64, sobre todo con el Loco Doval, que fue el que por ahí ocupó más esa posición y se fue corriendo hacia el costado derecho, terminó jugando de puntero derecho. Como decíamos, 63 partidos jugados, 12 goles, pero muchos de esos importantes. Era un jugador que solía entrar en los segundos tiempos y hacerlo muy bien. Esos típicos jugadores de segundo tiempo de que Los necesitas un revulsivos. cambio, claro, Sí. que te dé un plus. Frescura. Exactamente. Y bueno, varios de esos 12 goles, por ejemplo, hubo dos 1-0 seguidos que se definen en los últimos minutos. Primero contra Gimnasia de La Plata de visitante y luego ante Banfield en ese torneo del 63, que le decía que por ahí es el que más participación tuvo. Y esos dos partidos ganados por 1-0 en el último minuto fueron con goles de Tito Carotti. Incluso ha hecho un gol en un clásico que se termina ganando 3-0 ante Huracán, jugado por los Caras Sucias en el 64. Y bueno, es un jugador muy, muy interesante que después continúa su carrera en Unión, después de San Lorenzo, Sí. luego pasa al fútbol colombiano, en Millonarios. Estuve viendo un poco los medios de otros países cómo reflejaban la noticia de su desaparición física y es muy querido por todos los clubes donde pasó, tanto jugador como Como técnico. Ahí técnico. vemos algunos de los homenajes que le han hecho los clubes que él ha dirigido, que ha Gracias al, jugado. al Bolívar. El Bolívar, está Osorno de Chile, que es el de la izquierda, un club que lo dirigió en dos oportunidades, con muy buenas campañas. Está el que vemos ahí, que está en blanco y negro, es de Guavirá de Bolivia. Bueno, la subcomisión del hincha de San Lorenzo también le hizo un homenaje. El Club San Lorenzo hizo un posteo también en La cuenta referencia a oficial. esto, la Sí. cuenta oficial. Nada, digo, un tipo muy, muy querido en todos los lugares donde estuvo, muy formador, muy docente. Que bueno, decíamos, pasa a Colombia, a Millonarios, después juega en el DIM, en Independiente Medellín. En Millonarios incluso algunos comentarios, alguna gente que lo vio jugar en su momento, quizás, no sé si será un poco exagerado o no, pero era un comentario de un hincha de Millonarios que decía, fue el mejor cabeceador que vi en la historia de Millonarios. No es poca cosa. Montón, montón. Y después, bueno, termina volviendo a la Argentina para jugar en Estudiantes de Caseros. Finalmente se retira en Gimnasia de Jujuy con tan solo 30 años por algunos problemas físicos que lo venían aquejando ya hace un tiempo. Y enseguida comienza a laburar con los juveniles ahí en Gimnasia de Jujuy. O sea que prácticamente pasó de ser futbolista a formador ahí en ese año que se retira. Y para entender un poco lo que pensaba él de los juveniles o de cómo veía el fútbol formativo, vamos a escuchar un audio justamente de Tito Carotti. Muchos de estos del recreativo, los infantiles, el fútbol amateur, es una ambición que uno tiene para el día de mañana. ¿Cuál es? La meta es apuntar a una primera división.
y hoy, por ejemplo, que se vean como los otros días, ser parte de un espectáculo en cuanto a un marco de gente, que realmente para mí tendría que jugarse siempre el preliminar, porque yo considero que ayuda al jugador a foguearse, ¿no? E ir ya aclimatándose a una exigencia mayor, y el anhelo de ellos es llegar a primera. Yo creo que aquí, esto es una opinión muy personal, lo que voy a decir, pero yo pienso que uno de los errores, a mi gusto, que se ha cometido en el fútbol argentino, es haber quitado las reservas, el campeonato de reserva de profesionales. Primero porque si existe ese torneo, el jugador profesional tiene la posibilidad de jugar en reserva, y si el técnico en la primera lo necesita, el jugador va a estar más acorde con su, digamos, su preparación, con su rendimiento, de no tener que estar experimentando a lo mejor a una reserva actual, donde también a la vez de pronto se tapona a otros chicos de la casa. Pero antes era así, y además el salto no sería tan grande. Hoy a lo mejor por la cuestión de que se quisieron suprimir contratos en una etapa, resulta que hoy al contrario, hoy hay que fichar más chicos todavía con contratos, porque si no te lo roban. Entonces estaríamos en la misma. Y yo diría que no sufriría tanto el salto un jugador de juvenil cuando pasa por una reserva, que se tomaría más experiencia y sería un paso más tranquilo y más seguro cuando toca debutar en primera. Bien. Ahí escuchamos la palabra de Tito Carotti. Esto fue mediado de los 90, cuando recuerdan que antes la reserva jugaba el Claro, iba a partido decir eso. preliminar de Sí, primera. sí, sí, sí. Eso es lo que hacía referencia al principio de la declaración, donde él decía que está bueno que los chicos vivan ya la cancha llena, jugar en un estadio con gente, ¿no? Esa experiencia. Esa presión que obviamente le suma para después dar el salto. Después se sacó esto de que la reserva juegue antes de los Sí, partidos en de los tiempos primera. modernos ya ni se Exactamente. hace. Incluso él comentaba también que había una reserva, o sea, una división de reserva de jugadores profesionales o semiprofesionales, Con- que con no tiene nada contrato. que ver con lo que es hoy en día, que son prácticamente pibes de la quinta que están jugando en reserva, ¿no? Es una categoría que se abolió directamente. Bueno, de las particularidades también de un referente como Carotti dentro de lo que es la institución, es este valor que se da constantemente a los jugadores formados en divisiones inferiores y también a las jóvenes promesas, antes que salir a buscar por cualquier lado o traer jugadores que tapen esos pibes que son el patrimonio del club, que es lo que después hace que las arcas del club se llenen para seguir invirtiendo en las divisiones inferiores o en infraestructura o en lo que sea. Y Tito Carotti lo tenía muy claro porque él también como jugador tuvo mucho de eso. Más allá de que nace en Newell futbolísticamente, es una persona que llega en un momento de los Carasucias, para quienes no saben, un equipo muy joven de la época de los 60 de San Lorenzo, donde estaba Doval, el Bambino Veira, estaba el Manco Casas, Nano Arián, Nano la oveja Arián. Telch, Exactamente. dirigido por José Barreiro, un equipo que después dio origen a los Matadores, ¿no? Exactamente. Algunos años después, pero Exactamente. fue la base de los Carasucias, el equipo ese finalmente. Pero es como decís, Vanje, un tipo que venía mamando eso ya desde antes, por eso de hecho resaltaba que se retira en Gimnasia de Jujuy y al toque empieza a laburar en las mismas divisiones inferiores de Gimnasia. Después, bueno, empieza su carrera como técnico, que fue bastante extensa, incluso dirigió en el exterior, Sí. pero bueno, él de la inferior de Gimnasia vuelve a San Lorenzo para enseguida hacerse cargo también de las formativas. Incluso tiene 2 interinatos, ¿no? Él dirige la temporada 86-87, que es la que más tiempo dirigió, más cantidad de partidos. Dirigió 29 partidos de ese campeonato, que terminó en una 7ª posición. San Lorenzo venía bastante bien, faltando 5 fechas. Pierde con Deportivo Italiano, que todavía no se llamaba Sportivo, se llamaba Deportivo Italiano. Pierde con Deportivo Italiano, que finalmente fue el que terminó saliendo último y se va al descenso, pero esa derrota por 1-0 es como que medio que lo desanima al equipo. Después pierde con Boca en la fecha siguiente y se termina de caer en un campeonato que termina ganando Central, pero que fue interesante el papel que cumple San Lorenzo con la dirección técnica de Carotti, que después es reemplazado por Bora Milutinovic.
Lo hemos nombrado. El famoso Bora Milutinovic, que podemos usarlo para otra historia cuerva porque es un personaje hermoso. Me gusta. Y bueno, después tiene otro interinato en el año 92 también, donde dirige 13 partidos entre el clausura de ese año y la Copa Libertadores. No le va del todo bien. Termina siendo reemplazado luego por Ricardo Calabria, otro tipo también muy del club, muy arraigado en las divisiones formativas. Pierde con Newell, ¿no? Por Copa Libertadores. Pierde con Newell's. Con Newell de Bielsa. Empata uno y creo que pierde el siguiente. Claro. Y también con un equipo ecuatoriano, no sé, fue el nombre, creo que era Valdés. También creo que tiene gana uno y pierde otro, no recuerdo bien, pero no fue un buen papel de San Lorenzo en esa copa. Incluso estuvo a punto de hacerse cargo interinamente cuando se va Caruso. ¿Sí? Él cuenta que hoy estaba escuchando justamente una nota que le hacían, que lo llaman para decirle que se tiene que hacer cargo del equipo, porque Caruso ya no va más. Vieron que en esa época Tinelli lo quería sacar a toda costa a Caruso, había un enfrentamiento entre ellos, y que bueno, él estaba saliendo para la autopista yendo a Cardales, que era donde se estaba haciendo la pretemporada. Y lo llaman, dice, no llegué a subir ni a la General Paz, dice, porque me llamaron, me dijeron que Caruso no había arreglado la desvinculación, que se había hecho presente en el entrenamiento y que no vaya porque iba a ser para quilombo. Si bien él tenía una buena relación con Caruso, él se encargó de decirlo varias veces con todo el cuerpo técnico de Caruso también, con Montemurro y los demás colaboradores que él tenía, porque incluso él los había dirigido en equipos de ascenso donde le había estado. Pero bueno, sucedió esto y finalmente no se hace cargo, después termina llegando Pixi y él no se hace cargo en ningún momento de lo que hubiese sido el tercer interinato. Pero queríamos también que hable gente que lo conoció de verdad, que nos pueda aportar también testimonio? Lo que ha vivido, sí. Bien. Hablamos con algunos exjugadores importantes que nos querían sumar un poco a esta especie de homenaje. A ver. Y bueno, una de las declaraciones es el Beto Ortega Sánchez. Qué grande, ni más ni menos. Hola, buenas tardes. Soy Beto Ortega Sánchez. Bueno, con respecto a Juan Carlos Carotti, sí, tuve la suerte de que nos haya dirigido después de la renuncia de Nito Veiga. Tuvo unos cuantos partidos con nosotros. Una gran persona, un gran entrenador. No lo vi jugar. Mi papá y gente, bueno, amiga del club, me dicen que jugaba muy bien, zurdo. Así que bueno, lamento mucho su partida. Una gran persona, como dije, y tengo un gran recuerdo de él. Un gran recuerdo de él por todo lo que se brindó en el momento que estuvo con nosotros. Así que les mando un saludo y también mis condolencias a toda su familia. El Beto Ortega Sánchez. El Beto Ortega Sánchez, que lo tuvo como director técnico en este interinato que decíamos recién. Claro. Que no lo vio como jugador, pero que le habían contado. O sea, el viejo le había contado de Carotti. Exactamente. Sí, exactamente. El Beto, que también, obviamente, un tipo muy identificado con San Lorenzo, que lo conocía muy bien a Carotti. Y teníamos otro testimonio también de otro jugador importante del club, surgido en las inferiores del club, que lo tuvo también como formador y lo tuvo como técnico en primera, que es el gran Rolly Escudero, que aprovechamos a mandarle un saludo. Le mandamos un Y nada, nos contaba un poquito también lo que significaba para él Juan Carlos Carotti. Acá el Rolly Escudero. Bueno, sobre Tito, yo creo que sobran las palabras. El que realmente lo conoció, no solamente en la parte humana, sino, bueno, yo también lo conocí en la parte técnica. Cuando yo estaba en inferiores, en cuarta división, tuve la suerte de que él me dirija. Y no solamente tuve esa suerte, sino también de que me banque, porque uno era del interior, él también lo es del interior, y bueno, sabe lo que un chico por ahí sufre lejos de la familia, no tener ningún pariente cercano. Él me bancó, fui capitán. Convengamos que si él me decía anda por arriba del alambrado y corre, yo iba y lo hacía. Me ha puesto de doble 5, me ha puesto de 8, bueno, lateral, que era mi
mi puesto original, pero yo siempre traté de cumplirle porque sabía cómo venía la mano. Él siempre estuvo en los malos momentos, en los buenos, y después cuando fue técnico interino de la institución, habiendo tantos jugadores de experiencia, casi todos consagrados, él me bancó también, me siguió poniendo. Me acuerdo de un par de partidos en los cuales él dirigió, yo jugué de titular, lo hice tratando de dejar todo como siempre. Y la verdad que en la parte futbolística me bancó un montón. Después quedó una relación muy buena y te diría que hasta no hace mucho yo hablé con él y siempre hemos tenido una excelente relación, más allá de lo futbolístico. Es un gran ser humano, un gran profesional. Así que bueno, nada, el mejor de los recuerdos para Tito. La verdad que fue una noticia triste cuando desperté y la leí. Y yo le pasé No voy a la negar nota que se para me cayeron un par de lágrimas porque, ya te digo, se me vino todos esos momentos que pasamos y en la cual no solamente en lo humano, sino en lo futbolístico, él siempre estuvo al lado mío y bueno, un gran recuerdo para él. Y bueno, mandarle un saludo a la familia y que Tito descanse en paz. Y bueno, le mando un gran saludo a la familia, un gran saludo para ustedes y bueno, hasta pronto. El querido Rolly Qué grande el Escudero, Rolly. que le mandamos un abrazo y que nos está escuchando. Sí, Nos un acaba capo, de un comentar crack. en el chat en vivo. Gracias por permitirme ser parte del programa recordando al gran Tito Carotti. Saludos para todos. Un abrazo, Rolly querido, por favor. Muchas gracias a vos. Pero bueno, las palabras de Rol y las palabras de Beto son lo que refleja lo que opina la mayoría, ¿no? De Tito Carotti, que él por lo menos que lo tuvo y compartió parte de su vida futbolística y no futbolística con él. Un tipo que también dirigió en inferiores de Chacarita, en Almagro, dirigió en el ascenso también, dirigió a San Miguel como principal, dirigió creo que a La Ferrer también, fueron junto con San Lorenzo los tres clubes, los únicos tres clubes que dirigió en primera división en Argentina. Y quisimos hablar también con la familia, ¿no? Porque obviamente queríamos tener la palabra de ellos para que nos muestren también el otro lado, ¿no? No solamente lo futbolístico, sino el lado humano de Tito. Tuve la posibilidad, por suerte, de hablar con el hijo, con Marcelo, a quien le agradezco de verdad las palabras y poder permitirme molestarlo en este momento, ¿no? Obviamente estaba atravesando un momento delicado. Obviamente la pérdida de tu viejo es un dolor grandísimo. Así que nada, le agradezco. Obviamente no estaba como para poder hacer una nota, que por ahí era lo que originalmente le había planteado. Pero nos dijo algunas palabras también y por lo menos queremos también homenajearlo de parte de la voz de su hijo Marcelo, que nada, recordaba a su viejo de esta manera. Les agradezco un montón. Nada, lo que le puedo decir desde acá es que mi papá, no porque yo sea el hijo, sino fue la persona más noble, con más corazón que conocí. Le digo de verdad, no porque sea el hijo, porque uno a veces puede elegir o no la familia. Yo le puedo decir que papá fue un grande en todo sentido. Una persona muy buena, muy buena. Y me tocó vivir solo con él el último año de papá, porque quedamos solos, quedó mi mamá y yo, y nada, mi hermanita había fallecido ya hace unos años, así que no estoy, sinceramente no, yo no vi nada. Primero, yo no manejo redes, lo hacen mis nenes, ¿no? Que miran y me comentaban de papá, y la verdad que me sorprendió la cantidad de gente, muy agradecido siempre a San Lorenzo, a los hinchas, por el reconocimiento a papá, desde gente grande hasta chicos jóvenes. Y yo no pude mirar nada, no veo comentarios, no, te soy sincero, no. Hoy yo, por lo menos, no, desde mi lugar, les agradezco un montón, pero me quedo con esto, lo que fue papá. Una gran persona. La verdad que no lo conozco a usted, pero yo como hijo sí le digo, realmente fue un tipazo, papá, un tipazo. Así que bueno, le mando un abrazo. Gracias.
Bien. Ahí está, la palabra de Marcelo Carotti, hijo de Gran Tito. Le mandamos un abrazo enorme. Un a abrazo este enorme, programa, la verdad que sí. para toda la familia, porque es un prócer de San Lorenzo, formó parte de un mítico equipo, estuvo siempre involucrado en el club, siempre dando una mano. Y también está bueno que nos demos estos espacios a partir de esta sección, porque este programa también no solamente informa, sino también que forma. Entonces está bueno que las nuevas generaciones sepan quién es Carotti, sepan quién fue el Manco Casas, el Nano Arián, Narciso Doval, que tiene que ver con la historia del club y es importantísimo. Sí, como decíamos, él, más allá de que, como él mismo dice, no tiene contacto con redes sociales y demás, incluso en este momento obviamente calculo que debe estar más abstraído de todo eso, me agradeció mucho porque yo le comentaba que hablábamos con varios jugadores o gente allegada a él que lo había conocido y todos coincidían en lo mismo, en que había sido un gran tipo, por lo que a él lo emocionaba saber eso, ¿no? De su viejo, de que haya sido alguien tan querido, así que le agradecemos a Marcelo que haya tenido esta deferencia de mandarnos unas palabras, y bueno, esperemos que le guste el pequeño homenaje que estamos haciendo para con Tito, que yo creo que está bueno rescatar estas historias de héroes anónimos, ¿no? Que tiene el club, porque hay muchos, y siempre, o sea, los que se hacen notar son algunos y abajo hay un montón de gente que labura todo el tiempo y deja todo por San Lorenzo y que a veces no es tan reconocida como se debería. Claro, aparte, bueno, la historia de San Lorenzo es grandísima. Como bien decía Gus, que las nuevas generaciones conozcan a esta gente que ayudó mucho a San Lorenzo. Yo en este caso no conocía a Tito Carotti. Básicamente lo escuché nombrar cuando lamentablemente falleció. Pero bueno, la verdad que hay una historia grande detrás, que estuvo mucho involucrado en el club. Bueno, como veíamos en el flyer, que fue uno de los formadores de Ángel Correa. O sea, indirectamente es una persona muy importante en la historia de San Lorenzo, Tito Carotti. Sin lugar a duda. Y bueno, para una generación que serían nuestros abuelos, es importante que se lo recuerde también porque la historia no es ahora, sino que es una continuación y en todos los momentos hubieron grandes héroes de la historia de San Lorenzo y está bueno que lo recordemos. Así que excelente sección, Bocha. Muy Bueno, piola. me alegro, va a seguir así. Y encima que nos comentó Sí, qué grande, el querido Relly Escudero. Incluso les pedimos a la gente también que si les interesa ahondar en alguna historia de San Lorenzo o aportar algo para esta sección, sea todo bienvenido. Muy bien.